Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué Buenos tal? ¿Cómo días. están? ¿Qué tal? Buen día. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por tomarse estos minutos de la mañana para compartir con nosotros esta revisión del tema. Era uno de los ateneos que había quedado pendiente y bueno, por cuestiones del paro y la movilización lo tuvimos que suspender y ahora vamos a retomar un poco los ateneos. Al finalizar les voy a contar los próximos temas, ¿sí? Bueno, y hoy en la residencia prepararon un tema que es importantísimo, que es hipertermias de origen tóxico, y lo va a dar Florencia Zarratea. Ahora Flor les va a compartir la presentación, y lo que les voy a pedir es si pueden silenciar un ratito los micrófonos para mejorar la calidad de la transmisión, y luego al finalizar activamos todo y abrimos el debate, ¿sí? A ver, Flor, ahora sí, sí, estás de coanfitriona, así que ahí podrías compartir la pantalla. Cuando está la mayoría de la gente para arrancar. Buenísimo. Se escucha un poquito bajo, así que te voy a pedir que te acerques al audio de la compu. Y bueno, yo me voy encargando de las admisiones. Te está grabando. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es hipertermias de origen tóxico. Ahora de a poquito voy a ir digamos, separando los distintos tipos de hipertermia que conocemos y de cuáles vamos a hablar específicamente hoy, que son las que tienen que ver con hipertermias de origen centrales y donde fallan varios mecanismos de regulación a la vez. Y que bueno, es un tema muy interesante desde la toxicología por esto de que ya desde la primera aproximación que nosotros tenemos al paciente, que es la toma de los signos vitales, estos en la gran mayoría de los pacientes se van a ver alterados desde el inicio. Entonces son diagnósticos que siempre vamos a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes. ¿Sí? Empezamos. Bueno, un poco para empezar, esto es rápido, pero hablando un poco de lo que es la fisiología de la temperatura. Digamos, la temperatura corporal está, se regula de diferentes maneras. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos a nivel periférico nociceptores y termorreceptores que están en toda la superficie corporal, digamos, tanto en lo que es la piel como en las mucosas. Estos receptores... Flor, acércate un poquito más a la compu porque no se escucha muy bien. Van a tener que subir el volumen para que lo puedan apreciar mejor, si no, no se va a escuchar. Gracias. Puedo subirlo lo máximo que puedo. Esperen un segundo a ver si puedo subir. Vamos a decir. Bien. Más que tu volumen es que vos estés cerca del equipo, ¿eh? Bueno, como les venía... ¿Recién empiezan? Hola, buenas tardes. Sí, Gómez, ya empezó. Ya empezó, ok. Silencia un minuto, gracias. Bueno, como les venía comentando, tenemos receptores a nivel cutáneo, tanto digamos a nivel de las mucosas como a nivel cutáneo, que estos van a sensar lo que es la temperatura digamos, del ambiente, y esto digamos se va a través de la vía posterior, se va a llevar esta información hacia el sistema nervioso central, donde va a pasar por distintos circuitos, y finalmente los que se van a encargar de la regulación van a ser los centros hipotalámicos. A su vez, digamos, también hay otra regulación que es a nivel central, que es a través del núcleo supraquiasmático, y esto tiene que ver con lo que nosotros vemos, ¿sí? Tiene que ver con los ciclos de día y noche. A nivel hipotalámico lo que vamos a tener es un set point que va a ser el que se va a encargar de
de regular la temperatura, digamos, a partir de lo que nosotros tenemos estandarizado, se va a encargar de regular la temperatura corporal a partir de factores externos que puedan cambiarla. Esto puede tener que ver también con la duración del día y de la noche, con factores externos propios del ambiente, con situaciones que le pasen al propio organismo, y eso va a regular ya sea tanto como para pérdida como para ganancia la temperatura. ¿Sí? Tenemos el sistema que es de tiroideo, que se va a encargar de aumentar digamos, a través de la síntesis de TRH y TSH, las hormonas tiroideas, aumentar la tasa metabólica. Después, a nivel del sistema nervioso autonómico, vamos a tener mecanismos tanto que aumenten como que disipen calor, y esos van a ser a través de la transpiración y de la vasodilatación, y después va a haber vasoconstricción y pirorección como mecanismos para generar calor. Y después el sistema motor, que lo que digamos, también digamos, a través de cambios conductuales, algunos propios y otros inconscientes, se pueden generar escalofríos, cambios posturales y alteraciones en la conducta motora para regular nuestra temperatura. Si nosotros estamos en un lugar que no es acorde, vamos a tratar de buscar calor y viceversa. ¿Sí? Todos estos mecanismos se pueden ver afectados por interleuquinas, pirógenos, digamos. Flor, disculpa que te interrumpa un momento, se escucha muy bajo. Yo no sé si podrás sacarte el barbijo quizás y quedarte solita en el ambiente y acercarte más al micrófono y hablar más fuerte, porque nos estamos perdiendo parte de lo que estás contando, que está muy bueno, ¿sí? Era eso, me silencio, gracias. Me quedé sola. A ver, avísenme igual si se escucha mejor. Bueno, y con respecto a lo que venía diciendo, digamos, ahora lo voy a mostrar en la próxima filmina, pero hay un montón de factores que pueden ser tanto externos como propios, que sean secundarios tanto a interleuquinas, a tóxicos, a distintos pirógenos, que se generen a nivel periférico y que como tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, van a modificar el set point hipotalámico, y eso va a hacer que digamos, que ya desde el origen, digamos, desde el regulador principal, se vean alterados todos los mecanismos termorreguladores. Eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bien, esto es un esquema parecido al previo, pero digamos, es un poco más específico con respecto a lo que habla de la temperatura central y del termostato, que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. Cuando hay agentes pirógenos involucrados o tóxicos, esto puede afectar tanto a nivel periférico, a receptores propios, afectar sistemas que tienen que ver con la inmunidad, la síntesis de interleuquinas, de prostaglandinas, y eso, digamos, todos esos factores van a terminar afectando a nivel central la modificación del termostato. Entonces, todos los mecanismos de termorregulación que habitualmente funcionan de manera correcta van a empezar a fallar, y esto puede peligrar la vida. Bien, para hablar un poco de lo que es la hipertermia, la evaluación del paciente en sí, el control de la temperatura es fundamental, como veníamos diciendo. Nuestra capacidad para reconocer las temperaturas anormales mediante el examen clínico del paciente a veces puede ser limitada, y esto tiene que ver con estas cosas que vamos a hablar como para ver el monitoreo del paciente para empezar. A veces puede ser que haya riesgos de inexactitud, y tiene que ver, por ejemplo, que si un paciente está taquipnéico y le tomamos la temperatura oral, esta no puede ser precisa. Si tomamos la temperatura axilar o la temperatura de la arteria temporal, ahora en estas épocas donde usamos muchos termómetros digitales, estos nuevos que se están usando en la época COVID, lo que puede pasar es que también si el paciente se encuentra en un ambiente cálido, o si justamente tiene alguna pérdida o alteración a nivel de la mucosa de la piel donde nosotros vamos a censar la temperatura, también esa lectura puede ser errónea. Y otra medición que también se usa mucho en pediatría es la temperatura timpánica, que también puede estar alterada cuando hay impactaciones de cerúmeno o procesos propios de los oídos. Toda la bibliografía, digamos, esto es más que nada, digamos, hay varios, he leído varios lugares, pero el Wolfram principalmente, el que tomé como referencia sobre el tema, habla de que la temperatura debe ser rectal
para ser segura, digamos, es la temperatura más confiable que tenemos para tomar a nivel central y que se considera como el método estándar de determinación. ¿Sí? Siempre que nosotros podamos tomar la temperatura, lo ideal sería tomar la rectal. Sobre todo en estos pacientes que muchas veces pueden estar con agitación psicomotriz, con alteraciones del sensorio, y que va a ser, de por sí la evaluación va a ser complicada. Y bueno, acá habla también del tema de control de infecciones, que me pareció importante destacarlo, en pacientes que tengan alguna colonización previa, o digamos por el COVID también, que se pueda limitar el tema de la temperatura rectal, se puede también, digamos, usar otras vías de recolección o detección de la temperatura, pero la idea sería dentro de lo que se pueda tomar la temperatura rectal. Bien. Bueno, esta debe obtenerse cuando, digamos, cuando los hallazgos, siempre que nosotros sospechemos de que el paciente puede tener un cuadro de hipertermia, lo tenemos que realizar. Y acá hablando un poco de lo que se toma como estándares, la temperatura central interna en general es en nuestro territorio es de 37 grados Celsius, más o menos 0,6, en lo que serían las circunstancias fisiológicas normales. Se considera hipotermia toda la temperatura corporal que se sense por abajo de 35 grados, siempre hablando de lo que es la central, hipertermia por arriba de los 38 grados. Y hay otra definición que tiene que ver con lo que se toma como hipertermia potencialmente mortal, que tiene que ver con la temperatura que alcanza, digamos, está por encima de los 41,1 grados Celsius, que ya es cuando hay evidencia de que efectivamente se produce daño multiorgánico, por lo cual ante digamos, apenas se identifica, debe corregirse de la manera más inmediata posible. Acá, bueno, es bastante largo, pero vamos a tratar de ir resumiendo. Lo que habla es de que la hipertermia es lo que veníamos hablando antes en los cuadros, de que existe una regulación positiva y que cuando nosotros diagnosticamos hipertermia en un paciente, sobre todo cuando es severa, esto tiene que ver con que se alteraron muchos mecanismos que pueden prevenir la generación de calor y que toda esta cascada ya está, digamos, desarrollándose. Entonces, van a ocurrir mecanismos múltiples que tienen que ver ya con alteraciones, sobre todo de lo que es la sensopercepción, puede haber agitación, van a empezar a fallar un montón de mecanismos internos que tienen que ver con el funcionamiento de enzimas o, por ejemplo, de lo que es la respiración celular, y todos estos mecanismos van a hacer que cada vez sea más difícil de realizarla. Además, estos pacientes, que como venía diciendo, que tienen alteraciones sensoperceptivas, también puede, digamos, hasta el momento en que llegan a la consulta y que se los encuentra, también pueden estar empeorando sus condiciones físicas, ¿sí? A lo que es, por ejemplo, que estén con exceso de ropas o que estén en un ambiente que no es favorable, y eso además puede perpetuar la misma hipertermia. Esto también había hablado muchas más fallas con el tema de regular. Bien, acá lo que vamos a hablar es entonces de lo que tiene que ver con con la fiebre o la hipertermia que está causada por la elevación de lo que tiene que ver la temperatura a nivel central, o sea, que falla el ajuste termorregulador a nivel hipotalámico. Y que, bueno, lo que hablaba antes también, siempre las temperaturas mayores a 41,1 grados van a ser que todos los mecanismos se van a atender. Acá hablando específicamente de algunas causas de hipertermia, y ya hablando de lo que va a ser el tema de lo que vamos a hablar hoy, ponemos algunos de los ejemplos que pueden incluso darse al mismo tiempo que tenemos con hipertermia grave. El golpe de calor ambiental sería algo que nosotros, esto sí puede estar asociado o no a lo que vayamos a evaluar. A su vez, si el paciente tiene un grado, digamos, de alteración psicomotora externa o alteración de la temperatura asociada con sinobióticos, y acá lo que vamos a ver es que al costadito puse una pequeña lista de algunos sinobióticos que pueden alterar la regulación de la temperatura, que después lo vamos a ir viendo a medida que tenemos los síndromes, pero como pueden estar asociados, por ejemplo, a lo que sería el síndrome de abstinencia alcohólica, fármacos anticolinérgicos como la propina, que son histamínicos, hipertermia maligna,
ejemplo, SIMAO, el síndrome neuroléptico maligno, algunos desacoplantes de la fosforilación oxidativa, digamos, algunos sedativos, hipnóticos, drogas simpático-miméticas. Esto como para hablar un poco de que hay muchísimas causas. Hoy lo que vamos a hablar específicamente es de estos tres síndromes, que son, digamos, causas de hipertermia graves, con lo que hablamos de con una alteración del set point a nivel central y una falla de los mecanismos reguladores expresos, que son la toxicidad por la serotonina, el síndrome neuroléptico maligno y la hipertermia maligna. Acá abajo hago una aclaración que es el patrón de hipertermia común relacionado con los xenobióticos, y es que a veces lo que también puede pasar con algunos pacientes es que haya una elevación de la temperatura aguda después de la resultante de un episodio de agitación psicomotora o convulsión, y que este mecanismo va a ser transitorio y luego va a disminuir. Pero bueno, sería como algunos de los diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. ¿Qué causa la hipertermia? ¿Es tan grave y por qué tenemos que tratarla lo antes posible? Tiene obviamente impacto a nivel multisistémico, y acá como modo de ejemplo hay algunas imágenes de lo que puede llegar a generar. Por un lado tenemos el edema cerebral, sí, acá vemos un paciente donde se le hizo una tomografía del cerebro y se ve que evidentemente hay borramiento de lo que serían las externas, está más severo, el borramiento de todos los surcos, y obviamente esto se va a traducir en cuadros tanto de principio de agitación psicomotriz como después de coma. También se puede producir síndrome de distrés respiratorio agudo, múltiples alteraciones cardiovasculares, tienen que ver con alteraciones propias de la temperatura a nivel de lo que es la contracción muscular cardíaca, y además por todos los fenómenos hidroelectrolíticos y metabólicos que se producen. ¿Sí? En estos pacientes vamos a encontrar acidosis metabólica. Como ven acá al costadito, una de las cosas que también se expresa en la curva de saturación de hemoglobina. En general estos pacientes están más cárnicos por la contracción muscular excesiva. Vamos a tener además mucho gasto metabólico, lo cual nos va a producir más hiperlipidemia. Y dentro de lo que son las arritmias o el impacto que puede tener a nivel cardíaco, pueden ser de cualquier tipo, asociados a la acidosis, a la hipocalemia, con una ataque, una pasada de puntas, fluctuaciones auriculares, ventriculares, taquicardias ventriculares, y digamos que finalmente pueden llegar al paro cardíaco. También se produce injuria hepática, por lo que veníamos hablando antes también de toda la regulación que se da a nivel enzimático, insuficiencia renal aguda, y esto tiene que ver con mecanismos tanto que tiene que ver con la acidosis que se produce, con la rhabdomiólisis, en el caso de que haya infección muscular extrema, y los depósitos de hemoglobina alteren los túbulos, alteraciones en la coagulación, que tiene que ver, en general, digamos, está muy descrito todo el tema de los procesos que tienen que ver con la fibrina, y el cuadro, digamos, bien florido lo daría la coagulación intravascular diseminada, y la rhabdomiólisis por todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Bien, la aproximación al paciente con hipertermia, como sería con cualquier otro paciente que nosotros vamos a ver en una consulta médica, es muy importante el tema de la anamnesis, ¿sí? En esto tiene que ver la edad, dónde se encontraba el paciente, vamos a ver cómo es la presentación clínica del cuadro. A veces puede ser que los pacientes vengan solos o vengan acompañados, y esto también va a ser importante y desafiante a la vez, porque muchas veces va a pasar que si no lo consideramos como diagnósticos diferenciales, puede ser que no lo pensemos en un primer momento, y lo importante es diagnosticarlo lo antes posible. Muy importante el tema de antecedentes personales con el tema de la medicación que toman estos pacientes, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, si hicieron cambios recientes de medicación, si cambiaron, digamos, si cambiaron las dosis, si hicieron alguna sobreingesta que no está descrita,
Si tienen algún problema de órgano previo que puede también impedir la metabolización correcta de algún fármaco, como puede ser una falla hepática o una falla renal previa. Bueno, lo que veníamos hablando del tiempo de evolución también va a ser fundamental. Después al final de la charla hay un cuadro comparativo donde vamos a ver en qué debemos sospechar. Digamos, hay algunos síndromes que pueden aparecer más agudamente y otros de forma más subaguda tardía. Después pasamos al tema del examen físico, que esto ya lo hablamos. Es muy importante tratar de monitorear estos pacientes apenas llegan, pero la realidad es que si el paciente se encuentra con un cuadro de excitación psicomotriz y alteración, a veces es muy difícil evaluarlos en un primer momento, entonces lo que hablábamos es esto, por lo menos poder realizar las primeras medidas de soporte hasta que el paciente se estabilice, ¿sí? Tratar de tomar una temperatura rectal, tratar de sacar un examen de laboratorio, que eso también lo vamos a hacer, fijarnos si está taquicárdico, si está hipertenso, dentro de lo que se pueda, ¿no? Y con respecto a los exámenes complementarios, como recién nombraba, es sumamente importante el examen de laboratorio. Vamos a tener que pedir un examen completo de rutina con hemograma, hepatograma, función renal, factores, digamos, en un primer momento, por lo menos parámetros básicos de coagulación, y después se pueden pedir factores específicos. Vamos a tener también siempre que dosar la CPK, y esto va a ser fundamental porque estos pacientes van a tener siempre en la gran mayoría, hay algunas excepciones, pero van a tener unas enzimas musculares muy altas, y además, si el cuadro es severo, también se deben dosar enzimas cardíacas para ver si a su vez no hay injuria a nivel miocárdico. Estado ácido-base, dentro de lo posible, también arterial, para ver cómo es la saturación arterial del paciente y cuál es su estado de ácido láctico metabólico. Y también una orina, por el tema de que a pesar de que a veces no lo veamos a nivel macroscópico, estos pacientes ya pueden empezar a tener mioglobinuria desde muy temprano, entonces también hay que tener. Acá puse algo importante que siempre me llamó la atención como clínica, que estos pacientes en general cuando están con la temperatura elevada van a venir por taquicardia, ¿sí? Y hay una correlación directa entre la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, ¿sí? Esto está bastante descrito y se calcula que más o menos por cada grado de elevación de la temperatura corporal, nuestra frecuencia cardíaca aumenta 8 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, un paciente que esté muy hipertérmico seguramente va a estar taquicárdico y hay que seguir monitoreándolo, pero es algo que es esperable. Bien, ya empezando a hablar específicamente de los síndromes, vamos a empezar por el síndrome serotoninérgico. Acá hay una fotito de un artículo de New England que es de hace un par de años, que es bastante bueno. Que bueno, el síndrome serotoninérgico es una afección que es potencialmente mortal, ¿sí? Se caracteriza por tener actividad serotoninérgica en el sistema nervioso central, sin un mecanismo de acción específico, sino que se cree que se activan varios receptores y que a su vez pueden intervenir otros neurotransmisores en este trastorno. Se observa con el uso de medicamentos terapéuticos, ahora vamos a ver toda la lista de medicaciones que pueden estar involucradas. A veces tiene que ver con interacciones entre medicamentos o esta toma también puede ser intencional. En la mayoría de los casos, y esto es importante destacar, distinto de lo que vamos a ver más adelante, que es el neuroléptico maligno, que es en general la principal diagnóstico diferencial, es que el síndrome serotoninérgico se presenta con muy pocas horas de evolución. Estos pacientes en general, si tenemos a alguien que nos pueda relatar lo que les ha pasado, o están internados, o lo hemos podido evidenciar de alguna manera, son pacientes que previamente estaban bien y que rápidamente evolucionan con confusión y alteraciones. ¿Sí? Entonces son cuadros que en general tienden a verse en las primeras 24 horas. Y está descrito ya desde que las 6 horas posteriores al cambio de alguna medicación, que puede ser la que está potenciando el síndrome, ya podemos ver algún síntoma asociado. Bien, acá para hablar un poco rápido, de lo que veníamos hablando, es muy importante la historia del paciente para ver toda la medicación detallada de lo que venía tomando. Y acá tenemos que incluir todo, por eso es muy importante
si alguien nos puede contar sobre el paciente, si el paciente está todavía lúcido, qué medicación estaba consumiendo, todo lo que tenga que ver con los medicamentos, ya sean tratados de venta libre o como medicaciones estrictas, sustancias ilícitas, complementos dietéticos y cualquier dosis que se haya hecho recientemente, ¿sí? Los médicos siempre deben preguntar también acerca de las formulaciones, o sea que si son fármacos de liberación sostenida, el efecto puede ser también prolongarse por más tiempo, y bueno, conocemos cualquier cambio reciente. Acá abajo tenemos un pequeño cuadrito donde tenemos todos los lugares donde podemos tener efectos secundarios, efectos por la serotonina, ¿sí? Esto lo vamos a hacer medio rápido, pero bueno, para que se vea podemos tener alteraciones y modificaciones tanto a nivel de las pre como postsináptico, y acá tenemos algunas de las medicaciones que frecuentemente pueden estar presentes en estos trastornos. Ahí tenemos Tosimao, tenemos el ondansetron, los antipsicóticos atípicos. Florencia, prácticamente ya no se te escucha nada, ¿eh? Perdón, me parece que es un poco de audio de acá, ¿eh? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha un poquito mejor, sí, pero A ver, nada, ¿no es posible conectar la computadora de al lado? ¿ahí se escucha mejor? A ver. Ahí se escucha mejor. El sonido es casi inaudible, no sé si les pasa al resto lo mismo. Sí, sí, se escucha muy, muy bajo. A ver, esperen. Sí, se escucha bajito, Carlos, pero tiene que ver con que la compu tiene un problema en el micrófono, ¿sabes? La compu de la Resi. Y la... Ok. A ver, ahí se escucha mejor. Voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Ahí, si vos hablas muy fuerte y bien cerca del micrófono, se escucha mejor, Flor. Es un problema del micrófono de la computadora. Quédate sin el barbijo, solita en la habitación, bien cerquita del micrófono y habla lo más fuerte que puedas. Bueno, voy a tratar de hablar lo más alto posible y cerca de la computadora, pero lo subí al máximo y cambié el micrófono. Estoy con el micrófono. Ahí Graciela pregunta si le conectaras ¿no tenés un auricular de esos con micrófono de teléfono? No, el problema es que la computadora no le encuentro agujerito para conectarlo. La computadora tiene el audio incorporado en la pantalla, es de las que no tiene la PC al lado. Por eso es que el audio sale y el micrófono está incorporado directamente en la pantalla. Vas a tener que acercarte a la pantalla, Flor, y hablar un poquito más fuerte. Bueno, hablo lo más fuerte que Bueno, gracias. Bueno, acá tenemos una gran lista de agentes involucrados. Bueno, no vamos a nombrar uno por uno, pero la verdad es que siempre que se sospeche el síndrome serotoninérgico, hay que hacer una búsqueda, digamos, de todos los fármacos específicamente. Muchas veces, digamos, ir a la bibliografía. Hay muchísimas sustancias que tienen que ver con mecanismos asociados a los receptores de serotonina, incluso a veces acá lo que les estoy señalando, el Linezolid, digamos, determinados antibióticos, los IMAO, los triptanos, derivados de la ergotamina, algunos anestésicos, el tramadol, drogas ilícitas, serían un poco el gran listado que pueden generar interacción. Bien, las anomalías. Esto lo vamos a ver igual en la gran mayoría de los pacientes. Las anomalías de los signos vitales incluyen taquicardia, hipertensión, pero digamos, no necesariamente tiene que haber hipertermia desde el inicio, sino que esto puede cambiar drásticamente. Por eso, siempre que se sospeche de esto, los pacientes tienen que estar monitoreados dentro de lo posible. Hay un estudio
en New England que habla de que, digamos, específicamente destinado a los clínicos, y que habla de que el 80% de los clínicos no lo consideran como diagnósticos en las primeras etapas, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a un paciente con un síndrome confusional, no suele ser de los diagnósticos que tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso me parece importante remarcar esto, porque siempre hay que tomarlo. Como veníamos diciendo, esto va a ser, digamos, algo que van a tener en común los tres síndromes de los cuales estamos hablando, que es el tema de la hipertermia y la agitación. Esto va a ser casi común a todos. Específicamente del síndrome serotoninérgico, y ahora lo vamos a ver, que lo tienen en cuenta los criterios de Hunter, es la presencia de clonus, ya sea un clonus inducible o el clonus ocular, el temblor, la caticia, la rigidez, el tema de la midriasis, mucosas secas, aumento de los ruidos intestinales, el enrojecimiento de la piel y la diaforesis. En general, digamos, si uno hace un examen neurológico exhaustivo, puede ser que encuentre que los signos neuromusculares son más fáciles de encontrar en los miembros inferiores, pero bueno, esto también va a depender de la rigidez que tenga el paciente. Hoy en día los criterios que se usan diagnósticos son clínicos. Sí, el síndrome serotoninérgico es de diagnóstico clínico, y hubo varias guías que se usaban, digamos, previo a los criterios de Hunter, pero por su baja sensibilidad y especificidad, digamos, hoy en día se los tiene en cuenta más que nada los criterios de Hunter, porque son los que más han demostrado correlacionarse con la clínica. Bien, los criterios de Hunter, con al menos una de las siguientes condiciones nosotros podemos diagnosticar ya un síndrome serotoninérgico, es el clonus espontáneo. Puede haber clonus inducible más agitación o diaforesis, la presencia de clonus ocular más la agitación o diaforesis, perdón, ahí me quedó ese clonus, eso no, o diaforesis, temblor, hiperreflexia, o el tema de la hipertonía con la temperatura por arriba de los 38 grados, con clonus ocular o clonus inducible, ¿sí? Como le puse ahí al costadito, el síndrome serotoninérgico entonces es de diagnóstico clínico, y acá, digamos, no tiene, esto es indiferente de las concentraciones que tengamos de serotonina, digamos, ya sea por el exceso de medicación o no, o de drogas que haya consumido, y no hay ninguna prueba de laboratorio que confirme el diagnóstico. Bien, como tratamiento, bueno, lo que veníamos hablando, siempre tratar de tener al paciente en un lugar seguro, de tenerlo monitoreado. Se deben discontinuar todos los agentes serotoninérgicos o todos los fármacos que creamos que estén asociados. Para todos los pacientes que cumplan con los criterios de Hunter, se deben realizar los siguientes tratamientos estándar. Esto es grado de evidencia 2C. Oxígeno para mantener una saturación por arriba del 94%. Se deben pasar fluidos intravenosos si hay represión de volumen. Una monitorización continua, esto lo veníamos hablando por todos los trastornos que se pueden ir generando. Y corrección de los signos vitales dentro de lo que podemos. En los casos donde los pacientes estén con una agitación y aumentos de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, se puede usar benzodiazepinas, esta es evidencia grado 2C, y para el manejo de la inestabilidad autonómica está descrito que para la hipertensión severa y la taquicardia, el tratamiento con agentes de acción corta como el esmolol y nitroprusiato es de grado 2C. Cuando se produce hipotensión y sabemos si esto puede estar asociado a IMAOs, el tratamiento tiene que ser preferentemente con dosis bajas de aminas, simpático-mimética de acción directa, como fenilefrina, epinefrina, noradrenalina, esto también es grado 2C. Y en este caso no se recomiendan el uso de agentes indirectos como la dopamina, ¿sí? Grado 1C, por esto de que puede potenciar el síndrome serotoninérgico, así como, digamos, algunos fármacos también asociados en los receptores de GABA. Bien, el control de la hipertermia es fundamental, ¿sí? Para los pacientes que tengan ya hipertermia, lo que hablábamos, potencialmente mortal, que es por arriba de los 41 grados Celsius, se recomienda la sedación inmediata, ¿sí? Sobre todo para producir relajación muscular, así que estos pacientes deben ser sedados, paralizados
y conectados, digamos, se deben intubar y conectar a RM, y no se deben usar agentes antipiréticos, ¿sí? Esto de ninguna manera, digamos, por lo que hablábamos antes, sería el mecanismo de regulación es totalmente distinto, así que con, digamos, usando agentes antipiréticos no estaríamos cambiando el set point a nivel central, porque ya todo eso se vería alterado. Y además por el tema de no generar más toxicidad, ¿sí? Si son pacientes en los que estamos pensando que ya de por sí puede haber, por ejemplo, alteración del hepatograma o de la función renal, sería también sumar más toxicidad. Bueno, y acá como esto está también de las cosas que está discutida, pero se usa, y es que si con las medidas anteriores no se logra controlar la agitación, se puede realizar tratamiento con ciprofloxacina, esto también es grado de evidencia 12, con una dosis inicial de 12 miligramos bioral y luego 2 miligramos cada 2 horas hasta la reversión completa de los síntomas. La ciprofloxacina viene en bioral, así que en estos pacientes se debe colocar sonda nasogástrica y administrar por vía oral, ¿sí? Y después con respecto a otros tratamientos, hay descritas otras drogas, como algunos antipsicóticos, como la olanzapina y la clorpromazina, que no se recomiendan, y también, bueno, betabloqueantes o relajantes musculares como dantrolino, que tampoco se recomienda su uso. Bien, eso sería más o menos para finalizar. Ahora después de cada síndrome vamos a hacer un cuadro comparativo al final. Con respecto al síndrome neuroléptico maligno, también se sabe que este cuadro es otra emergencia neurológica y potencialmente mortal. Está asociado al uso de antipsicóticos y se caracteriza por un síndrome clínico distintivo, que ahora también lo vamos a comentar, y distinto a lo que sería el síndrome serotoninérgico, tiene un comienzo que está descrito siempre como de manera subaguda, ¿sí? En general, también estos pacientes tienen cuadros que pueden ir más o menos de las 3 semanas al mes de evolución, por lo menos de alguno de los síntomas, así que su comienzo no es tan, digamos, es más insidioso y por ahí a veces también hay que tenerlo en cuenta cuando uno va monitoreando determinadas medicaciones en los pacientes, ¿sí? Tiene 4 características clínicas que son las principales donde uno lo tiene que sospechar, que son los cambios en el estado mental, la rigidez característica, que en estos pacientes se describe como en tubo de plomo, la hipertermia y la disautonomía. Con respecto al estado mental, está descrito en el 82% de los pacientes. Estos cambios pueden ser, también como lo que veníamos hablando antes, pueden tener que ver con un paciente que esté vigil pero desorientado, puede estar confuso, estuporoso, o directamente, digamos, ya si es un estado muy avanzado, coma. En este caso no vamos a poder evaluar mucho el tema de lo motor, pero en general también estos pacientes tienen una rigidez característica que se la describe en tubo de plomo, aunque también por el tipo de medicación que pueden estar recibiendo puede haber rigidez en rueda dentada y temblor distal, ¿sí? Esto varía también, lo puse ahí del 45 al 92% de los pacientes, dependiendo del grado de rigidez y de temblor que tengan, ¿sí? Para poder evaluar. La hipertermia es, hablando sí, de hipertermia en ya temperaturas por arriba de los 41 grados, se describe en el 40% de los pacientes, y la disautonomía es un hallazgo que está entre el 60 y el 80% del examen físico, y que tiene, lo puse ahí el rango porque tiene que ver con el tipo de disautonomía que tienen. Lo más frecuente es la taquicardia, que está en casi el 80% de los pacientes, y después, digamos, las alteraciones en lo que es a nivel gastrointestinal o la hipotensión van en menor grado. Bien, este síndrome se puede dar en el contexto tanto del uso de antipsicóticos como de la abstinencia de dopamina, y ahí también puse una pequeña lista donde habla de algunos de los fármacos de los que nosotros tenemos que sospechar el síndrome neuroléptico maligno, que son, por ejemplo, bueno, dentro de los antipsicóticos, el aripiprazol, la clorpromazina, la clozapina, el haloperidol, que es algo que es bastante común, sobre todo en todos los pacientes que están internados, en clínica médica, en terapia, pacientes que tengan cuadros de excitación asociadas a la internación, se suele usar mucho esta droga. La olanzapina, la quetiapina, la risperidona, y entre otras. Y después agentes antieméticos que pueden combinarse a su vez con los agentes antipsicóticos. Los más usados, obviamente, la metoclopramida y la promethazina. Bien,
dentro de los diagnósticos diferenciales, en estos pacientes, así como también, digamos, el síndrome serotoninérgico va a ser también un diagnóstico diferencial, que principalmente se va a distinguir porque tiene un comienzo mucho menor. También podemos considerar otras afectaciones como la meningitis, la encefalitis, infecciones sistémicas, golpes de calor y otras disautonomías que estén producidas por otros fármacos. Como hablábamos también anteriormente, lo mismo que veníamos diciendo de lo que es la aproximación, en el tema de las pruebas diagnósticas también debemos hacer un laboratorio completo de rutina, evaluar, digamos, si hay alteraciones a nivel metabólicos y siempre pedir una CPK que en general va a venir elevada. El tratamiento de los pacientes, como también estábamos viendo con estos tres, lo principal es siempre empezar con las medidas de soporte y dependiendo de la gravedad clínica vamos a tener que ir adaptando las otras conductas. Y lo mismo que veníamos diciendo también con el síndrome serotoninérgico es siempre que nosotros sospechemos de un neuroléptico maligno se deben suspender todas las medicaciones que tenga el paciente que pueden ser potencialmente causantes de este síndrome. Bien, los pacientes, también venimos diciendo ya esto varias veces, siempre para recalcar, siempre que haya hipertermia y rigidez, por el tema de que pueden evolucionar en pocas horas a un cuadro peor, estos pacientes deben ser ingresados en unidades de terapias intensivas y deben ser monitorizados. Bien, cuando los pacientes, digamos, persisten con hipertermia o con elevaciones de la CPK propias de la rigidez muscular, se puede considerar el uso de benzodiazepinas, dantroleno, amitriptilina o amantadina. Y también está descrita la terapia electroconvulsiva en pacientes que no responden al tratamiento médico durante la primera semana, ¿sí? Pacientes incluso que pueden estar catatónicos, también es otro diagnóstico diferencial. Esto sigue siendo muy discutido. Y en el caso de que sea la primera vez de que el paciente, digamos, presente este síndrome, y dependiendo obviamente de la gravedad clínica con la cual lo manifieste, se puede reiniciar la medicación antipsicótica. Esto siempre va a estar a cargo del médico tratante, siempre se debe iniciar a muy bajas dosis, de manera gradual, incluso a dosis que son subterapéuticas, y se debe tener una monitorización estricta de los potenciales efectos adversos. Si el paciente después se externa y se continúa por ambulatorio, hay que seguir monitoreándolo y con pautas de alarma importantes para que no vuelva a presentar otro. Esto también tiene que ver con que a veces son múltiples las medicaciones que toma el paciente, entonces también lo mismo tendría que ser con esto de que se deben reiniciar las medicaciones de algunas para también detectar cuál es el fármaco que potencialmente le está produciendo algún efecto adverso. Como tratamiento farmacológico, se puede usar, digamos, las benzodiazepinas, tanto el lorazepam como el diazepam por vía intramuscular o endovenosa en pacientes que tienen rigidez extrema. También está descrito el uso de dantroleno y es eficaz también, digamos, está descrito también para la hipertermia maligna. Las dosis son de 1 a 2,5 miligramos kilo endovenoso. Todo esto en general ya lo había dicho al principio, que estoy hablando de lo que es la terapia de adultos, y se puede repetir hasta una dosis máxima de 10 miligramos kilo. Además, otra cosa que acá no estamos teniendo en cuenta, más allá de todos los mecanismos farmacológicos, en estos pacientes también es importante que tomemos medidas físicas para la reducción del calor, ¿sí? Obviamente se pueden pasar fluidos endovenosos fríos, usar compresas frías, incluso mantas frías para generar mecanismos físicos que también puedan reducir la temperatura corporal y evitar el daño. Y esto lo que no dije acá abajo es que una vez que, digamos, cuando ya tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con la terapia para la hipertermia y la rigidez, una vez, digamos, compensado el paciente, se está descrito que se continúe la medicación por al menos 10 días para minimizar el riesgo de recaídas, ¿sí? Bien, se puede prescribir bromocriptina, además, que es un agente agonista de la dopamina para
recuperar el tono dopaminérgico. Esto está bien tolerado en los pacientes digamos, que son psicóticos, que muchas veces necesitan de medicación, y ahí bueno, tenemos las dosis que se empiezan de 2,5 miligramos día cada 6 a 8 horas y se va ajustando hasta un máximo de 40. Y también, digamos, se debe continuar y luego se debe reducir lentamente como venimos hablando con los fármacos. Además está descrito el uso de amantadina, que tiene efectos dopaminérgicos y anticolinérgicos, que se usa como otra alternativa, y también ahí tenemos la dosis de 100 miligramos día por vía oral o por sonda nasogástrica, y se puede ajustar hasta una dosis de 200 cada 12 horas. Y otros medicamentos también que están, todo esto off-label, que también se pueden usar para este síndrome, es la levodopa, la apomorfina, la carbamazepina, el bupropión y las benzodiazepinas, que las nombraba anteriormente y no tienen un grado de evidencia aceptable. Bien, y como tercer síndrome vamos a hablar un poquito de la hipertermia maligna, que es un cuadro mucho más peculiar, digamos, porque esto se produce siempre asociado a algún tipo de anestesia a la que haya recibido el paciente, entonces en general van a ser dentro de algún ámbito hospitalario. ¿Sí? La hipertermia, como alguna vez nos enseñaron cuando estudiamos farmacología, es un trastorno que se da en determinadas familias. Esto está descrito desde el año 60, 70, cuando se empezaron a usar anestésicos volátiles y se veían que había familias que tenían este síndrome, de los cuales no podían despertarse de la anestesia o que potencialmente terminaban falleciendo. De todas maneras, va a haber que evaluar a tu papá, esto hay que hacerlo. ¿Perdón? ¿Están diciendo algo? O... A ver, ¿cuál es el tratamiento? Ahí está, bueno. No, Flor, le cerré el audio de los que se van uniendo. Te pediría, porque quedan unos minutitos ya, si podés hablar un poquito más fuerte e ir cerrando para abrir a los comentarios. Gracias. Bien, esta es la parte. Sí, se escucha, perdón, se escucha muy lejos. Sí, estoy lo más cerca del micrófono que puedo estar. Perdón que estoy gritando, pero es el audio. Bien, la hipertermia maligna entonces es un trastorno autosómico dominante, que ya lo dijimos, hay determinadas familias que lo tienen, y se presenta cuando estas pacientes que son susceptibles se exponen a anestésicos volátiles, que ahí les puse algunos ejemplos como el alotano, el enflorano, el estorano, con o sin el uso de succinilcolina asociado. Los individuos lo que tienen es una anomalía del receptor del músculo esquelético, que es el receptor de rianodina, que es el RIC1, que se acumula en exceso, digamos, que hace que se ingrese calcio intracelular, y como este calcio se acumula, se produce una respuesta hipermetabólica del músculo esquelético que genera, digamos, eventos intracelulares que producen hipermetabolismo, contracción muscular e hipertermia. ¿Sí? Siempre que nosotros tengamos un paciente, esto lo saben más que nada los anestesiólogos, pero es así, siempre que nosotros vayamos a realizar un procedimiento, se deben tener disponibles medidas de soporte para los pacientes que realicen anestesia general. Se debe realizar esto está también descrito por las normas internacionales, y que siempre se debe realizar control continuo de la temperatura central en cualquier anestesia que dure más de 30 minutos. ¿Sí? A pesar de que inicialmente la hipertermia puede aparecer dentro de la primera hora de la inducción anestésica, esta puede ocurrir en cualquier momento de la administración de los agentes desencadenantes, incluso después de la cirugía, ¿sí? Que es poco frecuente, pero que está descrita. Como decía ahí, es extremadamente rara, pero puede aparecer en el posoperatorio y también se va a manifestar principalmente por una gran elevación de la temperatura. Digamos, esto varía de un paciente a otro. Siempre el diagnóstico de vuelta se basa en los signos clínicos. Lo principal va a ser la hipercapnia, va a ser lo primero en aparecer y es el signo más confiable en estos pacientes. Y la forma, digamos, rápida de monitorearla es con el end-tidal de CO2, que lo vamos a ver en los pacientes que ya están intubados, ¿sí? La taquicardia también es otro signo temprano común, pero que a veces, digamos, si aparece sola, digamos, uno tiene que ya estar pensando, digamos, tener otras pautas de alarma. Estos pacientes no necesariamente desaturan, por eso que es tan importante de controlar la CO2 expirada.
Y la hipertermia, como les decía, es característica, pero puede estar ausente tempranamente. El diagnóstico diferencial es amplio. Bueno, acá lo que estábamos hablando es que en general estos pacientes ya tienen antecedentes familiares o han tenido complicaciones anestésicas previas, y obviamente apenas se lo detecta, se debe iniciar las medidas terapéuticas cuanto antes, se debe notificar al cirujano y detener el procedimiento lo antes posible. En el caso de que estemos utilizando agentes anestésicos volátiles, se deben suspender y se debe conectar por lo menos 90 segundos al circuito de respiración continuo para lavar el resto de estos fármacos. Y si es necesario, se debe continuar la anestesia con agentes no desencadenantes, como por ejemplo el propofol, que es muchísimo más seguro. Se debe hiperventilar al paciente con oxígeno al 100%, y en el caso de que todavía no esté intubado, el paciente debe ser intubado y conectado al dispositivo de N-Tidal, ¿sí? Bien, como acá tenemos el tratamiento específico, es el dantroleno, que es grado 1A. La dosis inicial es de 2,5 miligramos kilo por vía endovenosa y se debe administrar rápidamente, digamos, por una vía de gran calibre en bolo rápido. Y lo que tendríamos que tener para el monitoreo es el N-Tidal de CO2, que normalmente se va a normalizar en minutos, ¿sí? Siempre que se van a poder infundir dosis posteriores en bolo a la dosis de 1 miligramo kilo, hasta 10 miligramos kilo, si los signos no disminuyeron, y esto lo vamos a ver teniendo en cuenta tanto el N-Tidal como el grado de temperatura corporal. Acá como otro fenómeno importante es valorar la hiperpotasemia en estos pacientes, ¿sí? Que hay que tratarla si está presente, por lo que hablamos de los mecanismos propios que desencadenan la hipertermia. Bien, como veníamos hablando ya con el resto también de los síndromes, siempre valorar y monitorear los gases en sangre, un laboratorio de rutina completo con CPK, la orina, los electrolitos, y evaluar también cuál es el estado de la coagulación, sobre todo que son pacientes que están durante una cirugía o en un posoperatorio inmediato, y tratar las anomalías en el caso de que sean necesarias. Bien, también el tema de las arritmias cardíacas, y los pacientes siempre que estén con o hayan resuelto el cuadro deben permanecer en una sala de cuidados intensivos durante al menos 24 horas, porque pueden aparecer efectos posteriores a la mejoría del cuadro. Bien, para terminar, perdón que me quedó medio cortado por el PowerPoint que utilizo acá, pero tenemos un cuadro comparativo que me pareció muy importante y que creo que es lo más lindo para llevarse, que es siempre que nosotros sospechemos de hipertermia, con qué condiciones tenemos que pensar, ¿sí? Como lo venía diciendo antes, y bueno, como en lo que es la base mía de clínica y en muchos también de los que están acá en la charla. Creo que es muy importante siempre tener en cuenta estos síndromes, porque si uno no los considera, digamos, pueden ser pasados por altos y son potencialmente mortales, ¿sí? Así que creo que es muy útil ya desde que el paciente empiece con algún grado de confusión, tenerlos en cuenta, y sobre todo si está bajo medicación. Bien, ahí tenemos de manera comparativa cómo serían, teniendo en cuenta según las medicaciones previas, el síndrome serotoninérgico, el anticolinérgico, que bueno, no lo describimos hoy, pero que en general tiende a tener una temperatura un poco menos elevada, el neuroléptico maligno y la hipertermia. Voy a ir acá marcando algunas cuestiones. Con el tema del serotoninérgico, lo que hablábamos esto de la importancia de los agentes dopaminérgicos previos, la evolución que en general tiende a ser aguda, ¿sí? Son pacientes que, lo que hablábamos, ya a las 6 horas pueden tener síntomas, y que en general estos cuadros van a durar un total de 24 horas, si se los trata a tiempo, o sea que es un cuadro muy, muy agudo. En general estos pacientes se presentan hipertensos, con taquicardia, taquipnea, y tienen hipertermia por arriba de 41 grados. Presentan midriasis, cialorrea, diaforesis, con ruidos intestinales elevados, un tono muscular elevado, lo que hablábamos hoy en los criterios de Hunter. Estos pacientes tienen la presencia de clonus, ya sea ocular o espontáneo a nivel de miembros inferiores sobre todo, y el estado mental va a estar alterado.
Con el tema del anticolinérgico, lo único que quería destacar es que en general tienden a tener una temperatura corporal, pero que está menos elevada que en los otros 3 síndromes, pero bueno, también es otro diagnóstico a tener en cuenta. El síndrome neuroléptico maligno, siempre también tenerlo en cuenta cuando hay antagonistas dopaminérgicos en juego. Los cuadros acá están descritos, pero bueno, de 1 a 3 días, el comienzo es insidioso, es subagudo. Pueden aparecer, digamos, están descritos hasta 3 semanas previas, hasta 1 mes, 3 semanas previas, hasta 3, 4 días. También estos pacientes van a estar hipertensos, taquicárdicos, taquipnéicos y con hipertermia. En este caso las pupilas van a ser normales, va a aparecer el tema de la cialorrea, palidez y diaforesis. Los ruidos intestinales no necesariamente tienen que estar aumentados, pueden estar incluso normales. Y lo característico va a ser el tema de la rigidez tipo tubería de plomo. Estos pacientes también en general no pueden estar agitados en un primer momento, pero evolucionan rápidamente al estupor y al coma. Y con respecto a la hipertermia maligna, esto está directamente asociado a los anestésicos inhalados o al uso de succinilcolina. En general puede aparecer durante el periodo quirúrgico o hasta 24 horas posteriores. Estos pacientes como característico tienen una temperatura corporal que suele ser muy elevada, está descrito cuadros de hasta 46 grados. Obviamente con el tema de las pupilas son normales, las mucosas tienen buena hidratación, sobre todo que son pacientes también que van a estar ya con anestésicos. Sí es muy característico el tema de la piel, que va a estar muy caliente y con lívidos reticulares, y la rigidez de tipo rigor mortis y agitación. Así que bueno, esto es un poquito para finalizar, tratando de resumir un poco estos síndromes y bueno, siempre tenerlos en cuenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Flor. A pesar de las dificultades un poquito del audio, creo que se pudo apreciar, sobre todo en esta última parte, el resumen del tema. Quisiera saber si hay, acá está saludando Sonia, manda cariños a todos. Sergio, ¿quieren hacer algún comentario? En general, si desactivamos un poco, si puedes dejar de compartir, Flor, ahí está, buenísimo. Genial. Muchísimas gracias, Flor. Florencia se acaba de incorporar como residente a toxicología de primer año, es el primer Ateneo que presenta, estuviste muy bien, brillante, y bueno, vamos a seguir trabajando en estos temas, ¿sí? María Elena, ¿querés comentar algo? Sí, quería hacer un comentario, pero no me... Ahí está, ahí pude ponerme en la pantalla. Me gustó mucho el Ateneo, Flor, muy bien, te felicito, excelente, un gran esfuerzo hiciste, y me gustó cómo lo abordaste, desde la clínica hacia la toxicología. Yo quería hacer como unos puntos claves, decir algunos puntos claves, si es que les parece. Primero recordar hipertermia mayor de 38 grados de origen central. Segundo, recordar los síndromes toxicológicos que generan, digamos, hipertermia de origen central, en donde tenemos varios, y yo dividí, digamos, armarlos desde una estructura, los que generan hipertermia con rigidez y los que generan hipertermia sin rigidez. Entonces, los que generan hipertermia con rigidez, ahí tenemos el síndrome serotoninérgico, que es, como vos dijiste, de diagnóstico clínico, de rápida incorporación, recordar que hay múltiples fármacos que lo generan, recordar las drogas de abuso que las dan, que son catinonas, todos los proserotoninérgicos, ¿sí? LSD, catinonas, PMMA, digamos, éxtasis, cocaína, digamos, y recordar el tramadol, recordar algunas hierbas como el hipericum, que también lo puede generar, recordar eso también, más allá de los IRS y de los IMAO, ¿no? Como corolario de esto, más allá de eso. Después vos hablaste del neuroléptico maligno, y del neuroléptico maligno hiciste muy bien el hincapié esto de
que es un síndrome bien idiosincrático, que aparece después de las 24 horas, en pacientes que vienen tomando neurolépticos, que uno siempre lo asocia a neurolépticos que se usan por vía parenteral en altas dosis, como el haloperidol, pero como siempre nos recalcaba en los inicios digamos, cuando yo me inicié haciendo tóxico en la residencia junto con Sonia, que está presente. María Elena, no se te escuchó lo último. Y nos recalcaba Silvia Cortese, esto de los nuevos neurolépticos, no olvidarlos, esta cuestión de, por ejemplo, la risperidona, ¿no? Tenerla en cuenta, la clotiapina, la clozapina, todos, cualquiera puede darlos. Dentro de los nuevos neurolépticos, recordar el aripiprazol, que tiene un efecto proserotoninérgico también, entonces es un neuroléptico que puede dar tanto un neuroléptico maligno como un síndrome serotoninérgico. Como vos dijiste, el síndrome de hipertermia, digamos, esto tiene un origen, digamos, genético, familiar, como bien lo dijiste, la asociación también es con rigidez, y dentro de estos síndromes tóxicos de hipertermia de origen central que no dan rigidez, vos nombraste el anticolinérgico, que está perfecto que lo nombres al anticolinérgico, pero recordar también el síndrome simpático-mimético, generado por ejemplo, cocaína, por decirte un ejemplo, y dentro de los síndromes simpático-miméticos acordarse de los síndromes de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia alcohólica que también puede presentarse también con hipertermia dentro de la agitación, en el contexto de la agitación psicomotriz. Lo otro que quería agregar es no olvidarnos, dentro de los síndromes que dan hipertermia con rigidez, dentro de ellos el síndrome neuroléptico maligno, el diagnóstico diferencial con catatonía, que si bien no es algo toxicológico y está dentro de la psiquiatría, recordarlo y tenerlo en cuenta. Nosotros hemos tenido pacientes en el Hospital Fernández que hemos recibido con antecedentes psiquiátricos y que venía tomando neurolépticos. Muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, en verdad, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, y lo hemos pensado como un neuroléptico, y luego un psiquiatra avesado, que pueda, digamos, ahí intervino Adriana Bulacia, por ejemplo, que es una médica psiquiatra que trabaja en la interdisciplina en nuestra división, y que pronto será jefa de salud mental de nuestro hospital, y también la doctora Hansen, creo, que también estuvo en ese diagnóstico diferencial. Silvia, si estás ahí, corregime si esto es así, pero que se internó en terapia intensiva ese paciente. También Florencia puede, María Elena, también Florencia puede comentar un paciente que ella estuvo viendo en otro lugar, no acá en el hospital. Si querés comentarlo, Florencia. Sí, una chica que venía también bastante... ¿Ya lo comentaste? Flor, acércate y habla fuerte porque no se te escucha. Lo recuerdo al paciente, era una paciente también con antecedentes psiquiátricos y que había hecho cambios de medicación en las últimas 3 semanas. También ella entra con un cuadro, también el cuadro de ella fue progresivo, digamos, ella entró clínicamente bien, y después con el paso de los días cada vez fue evolucionando con mayor rigidez. Es verdad que estaba con hipertermia, no tenía gran elevación de la temperatura, entonces empezaron a sospechar un montón de causas infectológicas, con cultivos negativos, hasta que, bueno, finalmente se lo tiene como en cuenta el neuroléptico maligno, con una CPK que empieza a disminuir, y digamos, con el correr de las semanas y con las suspensiones de las medicaciones no mejoraba, y terminó siendo un cuadro de catatonía, ¿sí? Grave. Catatonía grave, sí, ese es un diagnóstico diferencial importante. Muy bien, Florencia, hermoso el relato,
muy bien, porque es muy parecido a la paciente que nosotros tuvimos, y es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Otra cosa que yo quería recalcar, que yo me estuve tomando nota, ¿vieron? Otra cosa que yo quería recalcar es esto de, vos dijiste en neuroléptico maligno como causas, los neurolépticos. Recordar que, digamos, pacientes masculinos que consumen, además de esto, neurolépticos, litio, cocaína, por ejemplo, también pueden generar un neuroléptico maligno. Recordar eso también, ¿no? Y lo otro que quería aclarar es, cuando vos hablas del tratamiento, siempre hablas, digamos, del ABC, de la hidratación, de suspender el agente, de monitorear al paciente, de llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, todo eso está perfecto, está muy bien, de hacer un tratamiento de medidas físicas, internas y externas, para disminuir la temperatura. Hablaste de ponerle líquidos fríos. En realidad el líquido que se pone en sonda nasogástrica, sonda vesical o en los paños que vos pones encima del paciente con los ventiladores para aumentar, digamos, los mecanismos fisiológicos de evaporación, irradiación y demás del calor, están a una temperatura 1 o 2 grados menor del que tiene el paciente, porque si no hace, digamos, escalofríos, y con los escalofríos hace más hiperpirexia y ayuda más a la rhabdomiólisis y a la producción de calor. Eso es un punto. Y el otro punto es, vos hablaste de darle como primer medida benzodiazepinas. Bueno, las benzodiazepinas que se usan, nosotros usamos lorazepam porque, digamos, no tiene este primer paso hepático, porque lo podemos titular, es una benzodiazepina de vida media intermedia larga, y se usa la cantidad que necesita el paciente para relajarlo. Y muchas veces, además de eso, le damos bolos de diazepam. Y además de eso, cuando eso no alcanza, usamos el pancuronio. Eso quería aclarar, nada más. Ese Buenísimo, era mi bárbaro. comentario. Quieren hacer, mil gracias, gracias. Resumiste de nuevo un poco el tema, Mari, gracias. ¿Quieren comentar algún otro caso o punto interesante sobre esto? Veo que está Graciela. Elena, te veo ahí. No, yo lo único que comentaría es que en general, digamos, si uno lee en la bibliografía, bueno, primero que ahora viste que se lo llama síndrome neurológico maligno, justamente por estas causas que dijo María Elena, ¿no? Y segundo, que si uno lee la bibliografía, en líneas generales usan de primera dantrolene, y la verdad que no es nuestra mayor experiencia. Son pocos los pacientes en los cuales usamos dantrolene, en general usamos benzodiazepinas. Nada, eso, nada más, y con muy buenos resultados, digamos. Correcto. En líneas generales, los pacientes resuelven muy favorablemente, ¿no? Y justamente lo que me pareció repiola el cuadro que pusiste, Florencia, que diferencia los tiempos, aunque a veces los pacientes vienen como mezclados. A mí me ha pasado de tener pacientes que toman antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina y aparte toman antipsicóticos y hacen cuadros mixtos, ¿sí? En los cuales de inicio parece que fuera un síndrome serotoninérgico, pero el tiempo de evolución es un poco más prolongado y empieza a aparecer más rigidez extrapiramidal. A veces no vienen tan como encuadrados en este cuadro, que igual está re bueno, pero también saber que muchas veces pueden venir cuadros que son mixtos. Eso, nada más. Bárbaro. Ana, no sé si alguno quiere comentar si tiene experiencia con otros tratamientos que no sean las benzo, o si han tenido... Sí, Analía, nosotros, lo que dice Silvia en relación al dantrolene es así, es verdad, y nosotros, Silvia, no sé si vos te acordás, cuando tuvimos ese paciente que hizo un neuroléptico maligno en la terapia de nuestro hospital, y que era por una supresión brusca de un agonista dopaminérgico, y que cuando le empezamos a dar la levodopa, mejoró, ¿te acordás? Florencia. Sí, Florencia habló de ese tema, del tema sí, de también cuando es por retiro de supresión brusca. Sí, yo vi que habló de eso, pero para decir un paciente diferente del que uno puede ver. Sí. Bueno,
Entonces damos por finalizado. Ahí les dejé en el chat, les dejé el próximo Ateneo, que es el 14, con inyección accidental de contraste intratecal. Muchas gracias de nuevo, Florencia, por la presentación. Y bueno, acá saludan desde otros centros de toxicología también, así que sí, les vamos a acercar la invitación cuando sea el 14. Felicitaciones, Flor, estuviste brillante, excelente, brillante. Muy bien. Bueno. Muy bueno, Florencia. Gracias. Y gracias a todos los que suman a esto. Buenísimo. Saludos a todos. Saludos, gracias. Chao, chao. Saludos, L. Beso, L. Sonia Seibol. Te extraño, compa. Besos. Chao.